Bueno, lo tenemos a Alejandro Berkovich del otro lado. Qué gusto, Ale, hablar con vos una vez más. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola NASA también, muy atento, seguía lo que estaban conversando recién en una jornada tensísima. La verdad que sí. A ver, ¿qué balance haces vos de lo que ha sucedido en el día de hoy? Mira, hay varias razones para pensar que el dólar se despertó y que esta situación no tiene que ver con una inestabilidad política del día o con una cuestión de internas oficialistas que la verdad vienen habiendo en cantidad, ¿no? Sí. O sea, Ujú. si va a subir el dólar 40 pesos porque se va un asesor o un jefe de Sí, asesores. claro. La verdad que me parece una explicación un poco flaca. Yo tiendo a pensar, bueno, lo decía recién con mucha solvencia Nazarena, que el dólar hizo la actualización de los precios de todo lo demás. En una economía con una inercia inflacionaria tan potente como esta, que todo aumente al 8 o 10% mensual y el dólar se mantenga clavado, es atrasar una variable que Claro. empieza a resultar atractiva para todos si esa mercancía o ese bien no aumenta. Y la verdad que el dólar lo que aumentó en lo que va del año es exactamente lo que hubo de inflación. A 4,31 la suba de hoy, la suba es en el año alrededor del 20%. Empezó este año cerca de 3,60, pero claro, el problema es que lo hizo todo de golpe el Mm. subidón. El dólar blue estaba hace apenas 10 días a 3,80. A 15 días, cuando se terminó de cerrar el precio del dólar soja, estaba a 3,80. Sí. Entonces, en ese momento el Ministerio de Economía anuncia el valor al que va a tomar el dólar soja, que nosotros lo hemos analizado en Brotes Verdes varias veces. Es una concesión descomunal al sector de exportación de granos. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente consiste en que el Banco Central le compra 300 pesos un dólar a gente y Claro. después se lo vende a 200 a otra gente que viene a pedirle dólares para importar. Mm. Algunos de esos que vienen a pedirle dólares para importar, importan insumos para el sector agroexportador. Entonces, indirectamente termina siendo el Estado el socio bobo de un negocio en el cual compra algo caro para poder venderlo barato. Claro. Eso es un problema derivado de la brecha. Claro. El problema es que con esta inflación y con esta brecha, todos hacen lo que pueden para hacerse de los dólares más baratos que pueden, y los que tienen los dólares potenciales de la cosecha, de los granos, no los entregan. Entonces, ayer lo que ocurrió y anteayer es que, por un lado, después de la presión del Fondo Monetario de la semana pasada para que haya una devaluación del oficial antes del próximo desembolso que Sí. hagan, y en el medio de una subida del blue que viene a actualizar, creo yo, con cualquier excusa, la inestabilidad, pero puede ser también cualquier otra excusa, viene a compensar lo que aumentaron todos los demás precios. Bueno, los que tienen esos pocos granos que todavía quedan de una cosecha diezmada por la sequía, dicen, a mí me prometiste 300 cuando el blue valía 3,80. Y ahora el blue vale 4,30. Entonces yo no lo voy a vender a Claro. 300. Pero Ale, Entonces, algunos te dicen como contrapartida a esta explicación que yo entiendo, bueno, no, pero lo que pasó en el día de ayer, en las últimas horas, tiene que ver con una medida de fuerza, tiene que ver con la sequía, no tiene que ver con una decisión de aquellos que tenían que liquidar para que ingresaran dólares, sino con esas situaciones puntuales. bueno, pero mirá el resultado de hoy, Dani. El resultado de hoy es muy concreto también. El Banco Central, es cierto, hoy no tuvo que vender divisas de vuelta, pero Sí, compró muy poquitas, compró claro. 44 millones de dólares. Y la verdad venía Sí. comprando la semana pasada de a 200. Y se esperaba que en este mes y medio junte 5 o 6 mil. En algún momento el Ministerio de Economía Mm. dijo 9.000 millones. Esto es algo que evidentemente ahora ya no va a pasar. Y de vuelta, me parece que lo de culparlo a Antonio Aracre o a la salida del asesor del jefe de asesores de presidencia tiene que ver con lo que hacen todos los gobiernos cuando devalúan. Mm. Siempre devalúa a otro.
Las devaluaciones son siempre huérfanas. No, pero además, Claro, si acá es el no. ruido de Aracre lo que genera todo este lío, imagínate un día que Cristina saca una carta y dice que no está de acuerdo con alguna de las medidas de Alberto Fernández. No. La verdad es que tiene toda la lógica del mundo que no sea así. Por eso yo te preguntaba esto, pero también porque desde el campo tienen su explicación. Del campo. Bueno, los que podrían haber liquidado también tienen su explicación, ¿no? Y eso es lo que te dicen. Pese a que le fue muy bien el año pasado. Que nadie También. habla, es el Fondo Monetario, Dani. Nadie habla del factor Fondo Monetario. El Fondo Monetario, primero, exige pagos netos de Argentina. Pagos netos quiere decir que cobra más de lo que manda. Viste que estamos todos pendientes de cada trimestre cuánto manda el fondo, si va a liberar el desembolso. Bueno, ese desembolso es para pagarle al propio fondo. Claro, así y se va. los cobros son más grandes que los pagos, que los desembolsos, por 3.500 millones. Entonces, lo que están ahora negociando muy subrepticiamente es que el fondo adelante todos los desembolsos que tiene previsto para este año ahora. Y eso sería el puente para darle cierta estabilidad y evitar que haya que devaluar el oficial. Ahora, la verdad que es muy finita la senda por la cual se va a tener que mover el gobierno, porque el fondo, cuando hizo eso con Duhovne, que le había prometido un desembolso y se lo adelanta todo en aquel 2018, exigió más ajuste a cambio. Claro. Exigió más ajuste porque el Fondo Monetario, para cambiar las condiciones de sus programas, requiere que se refuercen, dicen ellos, ciertas metas. Y el gobierno ya viene ajustando muy fuerte en estos últimos 9 meses. Esto lo mostró la cifra de pobreza, lo muestran los datos del salario. En fin, si hubo algo que se coló en la discusión en aquel almuerzo del lunes que tanto conflicto generó entre el presidente, el jefe de asesores y demás, es que no hay una forma sencilla de contener la aceleración inflacionaria que lleva esta inercia. Y en todo caso, una propuesta de Aracre ahí, de la que se habla poco, que tiene que ver con lo que viene reclamando Cristina Fernández de Kirchner y el sector que se referencia en ella desde hace un tiempo, que es una suma fija, algo para compensar efecto de la inflación sobre los sueldos, ¿no? Que ahora la CGT vino a descubrir que están mal los sueldos, que hace 5 años que se vienen deteriorando. Bueno, enhorabuena, ¿no? Que lo haya descubierto, al menos en este documento que dio ayer la Central Obrera. Sí, es urgente. Ale, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Por favor, hasta dentro de un rato. Nasa, ¿querés cerrar vos antes que vayamos con Pablito? Sí, no, me quedo pensando en lo que decía recién Ale, y digo, en momentos en donde de crisis, donde parece que se precipitan algunas cuestiones, todo se pone en discusión, ¿no es cierto? En medio de un gobierno que internamente está inestable a todas luces. ¿Por qué digo esto? Hoy estoy hablando con varias fuentes del gobierno y por ahí sectores más ligados al kirchnerismo, si bien apoyan a que eventualmente Massa llegue a una candidatura y entienden el esfuerzo que está llevando adelante para que este hilo delgado, que es la economía, no se rompa, sí empiezan a cuestionarse algunas cuestiones de su gestión. Por ejemplo, hoy me decían, y bueno, pero si el problema es la brecha y por cada vez que se amplía la brecha, la presión devaluatoria es muy fuerte. ¿No tendría que haber llegado Massa al Ministerio de Economía, haber metido una devaluación fuerte y acompañado de un plan de estabilización, congelamientos y suma fija, como explicaba recién Ale? ¿No tendría que haber hecho eso? ¿No llega un poco tarde ahora con estas medidas? ¿No le da demasiadas concesiones al campo, siendo que el campo políticamente no responde al gobierno, aunque le dé este tipo de medidas favorables a su economía? Sí. Bueno, todo se pone en cuestionamiento, ¿no es cierto? Y el plan de estabilización se vuelve a poner sobre la mesa. Bien, hablamos, nos pusieron la